Saludos, saludos, buenas tardes a toda nuestra audiencia que le da seguimiento a este canal de YouTube, que desde Conacer le llevamos las informaciones. Hoy queremos aprovechar al principio para decirle que tenemos una gran novedad de lo que vamos hoy a desarrollar en lo que es este programa de YouTube. Hoy me acompaña en esta escenografía un gran amigo, un gran profesional que también es un directivo de Conacer, que se suma a este canal de YouTube. Con nosotros está el doctor, licenciado, con una serie de títulos, Javier Blanco. Buenas tardes. Yo estoy bien. ¿Y usted cómo está? Yo muy bien, pero usted me puede dejar en blanco, si no hay problema con el tema del color. Javier Blanco. Sí, No, sí. Usted sabe cómo es que la gente siempre entonces está vestido de negro, tiene un colorcito, ya quemadito, pasado. Quemadito. Javier Blanco. Bien, para que la gente sepa que su apellido es Blanco. Usted oye. Ah, sí. Perfecto. Entonces, mire, doctor, nosotros hemos recibido una información que usted nos envió de sus investigaciones que hace normalmente, en la que nos está diciendo que, de acuerdo a unas investigaciones que usted ha hecho, dice que el régimen tributario es muy complicado en la República Dominicana. Entonces, a mí me gustaría que usted, como nosotros somos personas serias y honestas, le damos el crédito a quien se lo merece, y que usted nos pueda explicar y compartamos este espacio que yo sé que los amigos televidentes nos van a seguir. Pero a mí me gustaría que esa investigación, que es una simple lectura que yo hice, usted lea tácitamente lo que dice Ernesto y diga que cite. Sí, Ernesto. ¿Qué dice Ernesto? Ernesto dice que el régimen tributario es complicado. Dice también que es injusto, que es desigual. También dice que incentiva el desempleo, la informalidad, y también es incómodo para la administración tributaria. Finalmente, le agrega que dificulta lo que es el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. ¿Qué significa esto? Este es un escrito brillante de Ernesto Selman, donde habla sobre nuestra estructura fiscal como país. Y cómo nosotros hemos ido arrastrando a través de todos los de quienes nos han gobernado aumentos fiscales que solamente nos han llevado a eso mismo que él dice, a que la gente no llegue a formalizarse. Nosotros que estamos en el rubro del comercio, como directivos de Conacer, hemos siempre alzado la voz por eso, y usted ha sido la voz cantante en todos estos años de activismo en el tema de comercio, de tratar de reunir a las personas para que se haga un proceso que beneficie al comerciante. ¿Y por qué él habla de que es difícil y desigual? Porque cuando usted va al colmadero, para simplificarlo, usted le dice, ¿usted sabe llenar algún formulario de la DGI? Él te va a decir que no. No. Él te va a decir que no, porque es muy complicado y complejo. Un colmadero de aquí, de Baní, o de Asua, o de San Juan de la Maguana, que quizás llegó a un 8º curso, te va a decir, yo no sé llenar ese tipo de documentos. O fácil, tú le dices, búscate un contador. El contador del pueblo, por ejemplo. Exacto. La Mata de Farfán. Estuve en la Mata de Farfán hace poquito. El contador del pueblo no da abasto incluso para todos los que están ahí. Pero el contador del pueblo tiene que pagar un 28% de impuestos. De impuestos. O sea, tú estás hablando que cualquier profesional independiente, como yo, paga un 28%. Entonces, la carga total de los impuestos siempre está en los más débiles, en los que mueven la economía, pero los que menos beneficios tienen. Porque al momento de tú decirle a un colmadero, ok, tú no pagas impuestos o tú no estás formalizado, pero pagas impuestos al consumo. Claro. Entonces, Sí, que es el impuesto más difícil, sí. Porque entonces no grava los productos, todos los productos de primera necesidad. Claro, pero eso que tú estás diciendo
tiene un gran valor y un peso específico con relación a ese sector que es de clase, que atiende el 80% de la clase baja. Totalmente. El 80% de la clase baja. Pero ese colmado que está ahí, que está atendiendo ese 80% de la clase, ¿qué pasa con él? Que él paga impuestos, pero no declara. Entonces, ¿qué pasa con eso? Indirecto. Bueno, todas las empresas que lo suplen les retienen el ITEVI por el número de cédula. Esa empresa reporta a la Dirección General de Impuestos Internos el número de cédula de esa persona, pero como él no declara, esos son resultados que quedan en la Dirección General de Impuestos Internos y que real y efectivamente eso es parte del gran daño que le hacemos a la micro. Pero ¿qué pasa con la micro? Que es el 98% del tejido empresarial. Claro, totalmente. Pero el Estado, o sea, los que han dirigido todo el tiempo la política fiscal en República Dominicana, no se han sentado a planificar de manera llana cómo llegarle a ese 98% que mueve la economía en República Dominicana. Cómo yo le llego a esas personas que suplen a la familia dominicana mediante un cuaderno que todos conocen, que es el famoso fiado. Perfecto. Que la gente lo paga. Y decía un presidente por ahí que el pobre es buena paga. Sí, sí. Y entonces, y nos damos cuenta de que es verdad, pero ¿cómo el pobre va a pagar si tú le sigues subiendo y cargando el dado a la misma clase social? Sea clase media, clase alta. Cuando dicen que el pobre no paga impuestos, a mí eso me da rabia, porque el pobre sí paga impuestos. Claro que sí. Y paga los mismos impuestos que otros sectores que están muy bien acomodados en este país. Y me atrevo a citar un sector, aunque entre en conflicto. El sector de Confotur, la ley de Confotur. En principio, la ley de Confotur, que es una exoneración de impuestos a todo lo que es la clase turística, ese sector turístico pujante de República Dominicana, estaba correcto el sentido de esa ley. Pero en el día de hoy, tú tienes esa ley solamente para desarrollo turístico de viviendas de alto nivel. De alto nivel. Tú tienes, bueno, yo menciono un lugar que es Capcana. Capcana tiene proyectos que están exentos del pago de impuestos por 15 años. Claro. Porque yo, como yo, y me voy al caso individual, porque yo como ciudadano, como abogado, tengo que pagar el 28% desde que inicio mi ejercicio, mi carrera, tengo que pagar el 28%. El 28% de impuestos sobre la renta. Sí, porque no se cuentan los otros. No, porque esta parte. Todo lo demás. Y los otros pagos de impuestos. Sí, porque tú pagas. El impuesto sobre la renta es de las utilidades netas que usted obtiene. Que yo obtengo. Entonces, tú pagas eso, pero también tienes que pagar el ITEVI, como bien tú lo dices, cuando voy y compro un bien. Exacto. O sea, yo voy y compro, adquiero un bien. Señores, el Internet está grabado en República Dominicana como un bien de lujo. Y ya el Internet es un derecho. Claro. En los países desarrollados y no tan desarrollados, hay estaciones de Wi-Fi gratis. Sí, pero hay un factor. Porque la conectividad y la comunicación es ya un derecho. ¿Cómo usted sabe los impuestos que tiene la comunicación? Claro, y hay un factor que es determinante, que debe tomarse en cuenta. Parece ser que el problema del manejo de los impuestos es tan complejo, y Ernesto Selman parece que tiene la razón, porque el nivel de informalidad de las MIPYMES nada más no es en República Dominicana, es en el mundo. En el mundo. En el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Las MIPYMES son el motor de la economía. Pero ¿qué pasa con los gobiernos de turno? Aquí, por ejemplo, los gobiernos de turno no le han puesto atención a la importancia que tiene la MIPYME. Porque si tú tienes 1.500.000 MIPYMES y tú nada más tienes 300.000 MIPYMES formalizadas, de eso está dependiendo el Estado. Pero también, ¿qué está pasando con nosotros? Que tenemos un régimen tributario muy simple. Entonces, lo que demotiva las inversiones extranjeras y las inversiones del país. Entonces, tenemos los gobiernos de turno que son populistas todos. Totalmente. Que son populistas. Totalmente. Pero además del gobierno de turno que es populista, tenemos también que ese mismo gobierno de turno
beneficia una clase. Claro. Entonces, cuando tú beneficias, por eso en ese escrito que yo luego se lo comparto aquí abajo en los comentarios, recordarle siempre a la gente que dé like, que comparta, en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube aquí con Hacer. Eso que dice Ernesto Selman, yo voy a rescatar la palabra desigualdad. Nosotros hemos sido un país netamente desigual con respecto al tema de la distribución, de cómo nosotros cobramos. Pero eso de la desigualdad. Esos impuestos, pero oiga, ¿cómo cobramos esos impuestos? ¿Cómo cobramos esos impuestos y cómo los repartimos? Perfecto. ¿Cuál es el beneficio que tú le dejas a ese colmadero de Baní? Sí, pero... Y hablo de Baní porque son colmaderos. Sí, pero déjeme decirle esto. La mayor carga económica la tiene la clase baja. Primero, media baja. ¿Por qué? Por ejemplo, el 80% prácticamente de los productos que se colocan en la línea de consumo lo vende el colmado. ¿Y quién es que lo consume? La clase baja. El que no tiene posibilidad de transferir. No tiene posibilidad de transferir esos impuestos. Pero entonces, ¿cuáles son los incentivos que tiene? ¿Cuáles son las facilidades que tiene? El 81% no tiene vivienda propia. Y el 85% no tiene seguro médico familiar. Bueno, volvemos a la ley de Confotur que yo estaba explicando. Claro. ¿Qué habla la ley de Confotur? De darle impuestos y exenciones a proyectos turísticos para supuestamente fomentar una industria que ya está desarrollada en República Dominicana y que toda la vida se ha aprovechado de nuestros recursos naturales. Señores, en el este, todo lo que son manglares, y eso es los manglares, que es bueno después que ustedes se busquen algún documental sobre la importancia de los manglares, el tema medioambiental, cómo no se han protegido y cómo también el Estado ha hecho, porque esto pasa por ahí, también el tema de los impuestos, esto es bien amplio. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos un sistema de turismo desarrollado. ¿A dónde va el dinero que se supone que debe invertir esa clase que viene a invertir a República Dominicana? Claro. La mayoría está en Europa, España y Estados Unidos. No se ha reflejado en la sociedad. Con el desarrollo inmobiliario que ha tenido República Dominicana, aquí no se ha reflejado en la sociedad, en jóvenes como ella, como el hijo suyo. Claro. Yo no veo, se supone que aquí deberíamos tener una inversión en la educación pública, que un muchacho de 19 años, de 15, 17 años, salga de la escuela sabiendo inglés perfectamente, que no tenga que hacer esa inversión. Pero ese joven lo que quiere irse. Sí, y porque tampoco se aprovecha eso. Con relación a los incentivos turísticos, está apoyado en la ley 08-90. Entonces, si usted es importante que usted se vaya. Esa es la ley de Confotur. La ley de Confotur. Claro. Es importante que usted se vaya a ver la cantidad de incentivos que quiere salir para el sector turístico. Totalmente. Para el sector turístico. Que se está haciendo para construcción. Perfecto. Entonces la primera vivienda no está exenta. Sí. Para una gente común, juntar un inicial en República Dominicana es una crujía. Porque ni por impuestos, ni por el gobierno, hay una cortina de humo que tiene el Estado ahora con unas viviendas que está otorgando, que realmente no subsana el déficit habitacional, pero tampoco se planifica. Sí. Entonces, pero ¿cuál es el principal problema que nosotros tenemos como país en el sistema tributario, que es el tema? Porque es que, señores, el tema tributario atañe a todas las ramas del accionar político, del accionar comercial de todos nosotros. Sí, porque... pero nada más un puntico ahí. Ese 40% de evasión fiscal que se dice que existe como tal, ¿por qué no se persigue? ¿Por qué no se busca la manera de reducir eso al mayor número posible? Porque en el fondo, cuando usted viene a ver, esos evasores fiscales son contribuyentes, pero contribuyentes de las campañas políticas. Totalmente. ¿Me entiendes? De las campañas políticas. Y entonces, porque usted va a decir a mí que si usted sabe que hay un 40% de evasión fiscal, usted no va a saber de dónde anda. Claro, ¿y quién le está evadiendo? Totalmente. Pero es por eso la importancia de que iniciativas como estas, CONACER, el plan FOLIS de educación, sean siempre fomentadas, estudiadas, le lleguen a esa gente. Y yo rescato
de esta institución de CONACER y del trabajo que usted viene haciendo por muchos años, rescato ese empecinamiento, yo diría, o ese trabajo arduo de querer reunir los sectores comerciantes. Claro. Los colmaderos, la salonera, la persona que pone un car wash que quiere comenzar. Que son negocios que deberían tener incentivos primarios. Claro. Incentivos primarios significa incentivos para desarrollar pequeñas empresas que lo hacen en cualquier parte del mundo. No vivimos imitando Estados Unidos. Estados Unidos es la imitación. Incluso tenemos el Nueva York chiquito, ¿se recuerda? Claro. El supuesto Nueva York chiquito que nosotros queremos, lo tenemos en elevados, que se inundan todos, pero bueno, es otro tema. Y una de las cosas... Pero oiga, ese Nueva York chiquito que nosotros queremos, vamos también a imitar el tema de los incentivos a los comerciantes. Claro. Usted se imagina que un comerciante reciba de su estado, le diga, mira, para que tú empieces con tu colmado, nosotros, que había un plan que usted propuso una vez, que me gustaría después que hablemos de eso, que ese colmado que tú empieces, tú digas, yo tengo ya la base de toda, yo tengo toda la mercancía para iniciar mi y tengo 5 años de gracia para pagar solamente una porción del impuesto. Claro. Y un impuesto, como usted lo dice, un monotributo. Un monotributo. Que ya usted habla un poquito de eso y explíquenos eso un poquito. Es importante que por lo menos los que nos siguen investiguen en qué consiste el monotributo. Totalmente. Por ejemplo, tómense como parámetro que nació en Argentina, luego le siguió Brasil, luego Perú y luego le siguió Nicaragua. Entonces, para que usted vea el nivel de MIPYMES informales que habían antes de y la cantidad de MIPYMES que se han formalizado por ese proceso. Porque pagan, por ejemplo, una cuota y esa cuota se le distribuye en varios incentivos al que la paga, incluidos incentivos de pensiones y jubilaciones para esos comerciantes que ya tienen un periodo X, que ya ya no tienen fuerza para trabajar, pero tienen 15, 20, 30 años trabajando y le van acumulando a través de ese pago de esa cuota, una parte aportada por el gobierno y otra parte aportada por el comerciante que paga para tener la motivación. Bueno, don Antonio, y nos dice nuestro productor que nos quedan 2 minutos, y en esos 2 minutos yo quiero aprovechar para exhortarle a todas las personas que tengan comercios de cualquier tipo, no importa, desde el mecánico que está solo, que se integren a CONACER, porque a la medida que nosotros tenemos una mayor cantidad de personas que están en el comercio, que mueven la economía dominicana completa, no son esos grandes, ellos tienen también sus aportes, pero nosotros como pequeños comerciantes movemos la economía. A medida que se vayan integrando y se vaya haciendo conciencia del poder que tenemos como grupo, como gremio, pues nosotros iremos fortaleciendo ese tipo de iniciativas y mucho más políticos y políticas tendrán que acogerse a esas propuestas. Claro. Porque el poder que tiene este gremio es grande. Lo que tenemos que reunirnos y ubicarnos en crear políticas que sean beneficiosas para todos, para todo ese gremio. Políticas de salud, políticas de vivienda, políticas individuales de ocio, sí, que es un derecho también. Sí. Entonces, yo creo que este primer conversatorio que hemos tenido usted y yo, para mí ha sido fenomenal, pero tenemos que seguir porque es muy amplio. Tengo que decirle a esos amigos comerciantes que son MIPYME, micro, pequeño, mediano, etcétera, que desde conocer la motivación que usted está dando, nosotros tenemos el mecanismo para que tú puedas estar afiliado sin tener tú que cubrir ese costo, porque, por ejemplo, existen leyes que están justamente como es la ley de responsabilidad social empresarial, sí, donde las empresas que cumplen con eso aportan recursos que te pueden servir a ti. Y algo que es importante que tiene CONACER es que CONACER se ha manejado tal cual como una organización defendiendo su sector, motivando a que eleven el conocimiento y la eficiencia en materia educativa, porque ahí es donde está la fe, ahí es donde usted va a poder conocer todo lo que usted necesita y cómo crecer. Aparte de eso, claro, crear su espacio
Porque nosotros, por ejemplo, en esta reforma fiscal que se está hablando ahora mismo, nosotros estamos y vamos a luchar por eso y le pido que se sume, tenemos que ser porque nosotros que tenemos que estar como actores principales, claro, totalmente. Porque la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo establece que en la revisión de los incentivos se tomen en cuenta las MIPYMES que no están metidas en los incentivos. Y que se han hecho intentos de crear incentivos, pero siempre se queda en el mismo grupo. En el mismo grupo. En el mismo grupo y las mismas restricciones y requisitos, que son requisitos de la luna y de otro mundo, claro, que no se corresponden con la realidad social que tenemos, pues son los que nos dan a nosotros esa situación que tenemos con la MIPYME. Y sí, bueno, en un simposio que usted hizo, hubo uno que se quejó ahí fuertemente. Sí, claro. Y yo propongo aquí luego que lo traigamos un día de cada aquí claro, a ese, y le hagamos nosotros una entrevista y él claro, hace su fuerza. Déjeme decirle esto, para cerrar, déjeme decirle esto. Hay dos preguntas que me gustaría, o sea, que la voy a dejar en el aire. Claro. Número uno, yo quiero que salga el presidente actual, el que va a entrar, y alguno de los que haya salido, que explique por qué nunca se han motivado a darle la importancia que tienen las MIPYMES, que son el motor de la economía. Número uno. Pero también, ¿por qué la Dirección General de Impuestos Internos no forza para que esas MIPYMES se formalicen? Porque están recibiendo muchos recursos por la vía de las compras, sí, que ellos al no declarar, eso va a impuestos internos. Total. Si estuviera perdiendo impuestos internos, usted puede estar seguro. No, esa es la institución que mejor funciona en este país. ¿Perdón? ¿No se da cuenta? La institución que mejor funciona. Claro. Eso es, ese correo paga y usted no paga. Por el libro. Pero no para incentivos. Señores, yo creo que ya. Bueno, esto acabó aquí ya. Despida usted y después yo doy Bueno, yo les exhorto que sigan viendo este programa de YouTube. Estaremos renovando y nos despedimos. Denle like, compartan y don Antonio. Y yo les pido a ustedes que no nos dejen el espacio solamente a nosotros. Envíenos a nuestro canal de YouTube las preguntas que ustedes tengan, las inquietudes. Y además de eso, síganos siempre a través de nuestro canal de YouTube, Instagram. También nos siguen por Facebook Live y también nos pueden seguir por WhatsApp y por todas nuestras redes sociales. Hoy yo le agradezco que ustedes nos digan cómo se dio y cómo se hizo este programa ahora que ya tenemos compañía. Buenas tardes para todos.